Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio de los temas del Evangelio de Juan y por la lección número 2, programada para el sábado 12 de octubre. Signos de divinidad. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Juan 11, 25, 26. El Evangelio de Juan es el único que hace una mención especial de los milagros que Jesús realizó en sábado y que a causa de la violación de las 39 restricciones rabínicas, no de la Torá, fue acusado de pecador y de transgresor del sábado. Pero también es el único que establece una relación entre las señales de la divinidad de Jesús en torno de las 4 fiestas de Pascua que celebró durante su ministerio público de 3 años y medio como Mesías Redentor. Y por cierto, estas 4 Pascuas se vuelven la segunda manera de calcular el tiempo de su ministerio entre su bautismo y su crucifixión, ya que la primera forma la revela la profecía de Daniel 9, 24 al 27. En el estudio anterior, Juan relató como la tercera señal de Jesús como Mesías en la curación del paralítico de Betesda, que fue su primera señal en sábado para presentar las evidencias de la divinidad de Jesús. En esa ocasión, la defensa de Jesús se basó en que sus obras en sábado estaban en consonancia con las obras misericordiosas de su Padre celestial, quien no dejaba de sostener el universo en el día de sábado. Y al llamarlo mi Padre, los fariseos comprendieron que él afirmaba ser igual a Dios. Y también les dejó en claro en Juan 5, 17, 18, que sus palabras estaban respaldadas por el testimonio de las Escrituras, Juan 5, 39, especialmente en los escritos de Moisés, que lo señalaban como el Mesías prometido. Deuteronomio 18, 15, Juan 5, 45 al 47. Y también le refirió el testimonio de su precursor, Juan el Bautista, Juan 5, 32 al 36. La lección de esta semana examinará 3 de los mayores señales o evidencias de la divinidad de Jesús: la alimentación de los 5,000 hombres, incluyendo sus mujeres e hijos, Juan capítulo 6, la curación del ciego de nacimiento, Juan 9, y la resurrección de Lázaro, Juan 11. Estudiaremos las diversas reacciones de los dirigentes judíos ante estas señales de la divinidad en los siguientes aspectos. Número 1. La alimentación de los 5,000 y las falsas expectativas mesiánicas. Número 2. La curación del ciego de nacimiento y la falsa acusación de violar el sábado. Y número 3. La resurrección de Lázaro y su condenación a muerte por los dirigentes judíos, finalizando, como es la costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con la alimentación de los 5,000 y las falsas expectativas mesiánicas. En Juan capítulo 6, versos 4 y 5, se ubica el milagro de la alimentación de los 5,000 cerca de la Pascua. Jesús vio a la multitud que le seguía y les enseñó todo el día. Juan 6, del 1 al 24.
Pero lleno de compasión, sabiendo que necesitaban alimento, se volvió hacia Felipe y le pregunta dónde podían comprar pan. Y él, como un financista, calcula que ni con 200 denarios podrían dar una pizca de pan a cada uno de los presentes. Entonces Andrés, otro discípulo, oyó la conversación y encontró a un muchacho que había traído su almuerzo, 5 panes de cebada y 2 pescaditos, y que lo cedía a Jesús. Pero también sabía que la ofrenda era insuficiente para suplir el hambre de todos los presentes, que incluían mujeres e hijos, y se volvían aproximadamente unos 40,000. Sin embargo, Jesús pidió que se sentaran en la hierba, y dando gracias por la ofrenda recibida, comenzó a partir el pan y los peces. Los discípulos tomaron la comida y comenzaron a distribuirla a la multitud. El almuerzo del joven se multiplicó hasta que todos fueron alimentados, y sobraron 12 cestas. Pero vemos aquí la mala interpretación de los beneficiarios del milagro referido. En lugar de pensar en el poder de Jesús para darle vida eterna y hacerlos miembros del reino de los cielos, pensaron en sus expectativas terrenales y dijeron: este es el profeta que ha de venir al mundo. Juan 6:14. Y relacionando con la celebración de la Pascua, en la liberación de los judíos de la esclavitud de Egipto, cuando inmolaron el cordero por familia y con su sangre marcaron las puertas y ventanas de sus casas, y el ángel de la muerte no hirió a ningún primogénito. Éxodo 12, 23, 27 y 29. Y aunque el cordero inmolado era símbolo de Jesús como sustituto de los primogénitos y que prefiguraba su futuro sacrificio por toda la humanidad, Juan 1:29, 1 Pedro 2:24, y que sufriría el castigo por las rebeliones y pecados del mundo para reconciliarnos con Dios, Isaías 53 del 3 al 5, ellos únicamente pensaron en que si lo hacían rey, los liberaría del yugo romano y restauraría la gloria terrenal de Israel. Ese milagro de la alimentación de los 5,000 antecede a un magistral discurso de Jesús que explicaba la naturaleza de su misión y de su reino, haciendo memoria de las hazañas que Dios en el tiempo de Moisés realizara, alimentando a Israel en el desierto con el maná. Aquí Moisés es presentado como un tipo de Jesús, comparando la alimentación de Israel en el desierto con el poder del mensaje de la salvación a través del sacrificio de Cristo para dar vida eterna a los creyentes fieles. Juan 6, 25 al 69. Y quien a la vez sería su Pascua y que sería sacrificada por ellos y por los pecados del mundo. 1 Corintios 5, 7. El profeta Oseas, capítulo 12, verso 13, presenta a Moisés como el profeta mediante el cual Dios libró a Israel de Egipto. Y el mismo Moisés profetiza en Deuteronomio 18:15 de que vendría otro profeta mayor que él, el Mesías, para la liberación de la esclavitud del pecado. Romanos 6:22. Pero ellos, nuevamente pensando en sus ambiciones terrenales, le ven como el profeta que viene al mundo, no como Moisés, su antiguo caudillo y libertador predicho en Deuteronomio 18:15, sino en función de otra liberación del yugo romano. Y a pesar de las evidencias, no lo vieron como salvador del pecado, y su mensaje no impactó en sus anhelos
de eterna salvación. En Juan 6, 14, 15, 26 al 36, el Señor aprovechó la oportunidad de enseñarles quién era Jesús en verdad. Los dirigentes judíos hicieron popular la idea de un Mesías terrenal que los libraría de Roma, y en sus cálculos pensaron que Jesús podía alimentar a las tropas, curar y sanar a los heridos de batalla, y si ellos hubieran presenciado el milagro de la resurrección de Lázaro, hubiera sido esta la garantía de derrotar a los romanos, porque un líder así los volvería invencibles, y por eso quisieron hacerlo el rey de los judíos. Pero Jesús rechazó su oferta y aprovechó la oportunidad de presentar la naturaleza espiritual de su reino. Se identificó a sí mismo como el maná, el pan vivo que descendió del cielo, y el pan de vida, y el que coma de él nunca tendría hambre. Juan 6, 35. Esta era la primera vez que Jesús usara la expresión yo soy en relación a algún predicado. El pan de vida, Juan 6:35, la luz del mundo, Juan 8:12, la puerta de las ovejas, Juan 10:7 y 9, el buen pastor, Juan 10:11 y 14, la resurrección y la vida, Juan 11:25, el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, la vid verdadera, Juan 15:1 al 5, y en cada una de ellas apuntaba acerca de su verdad de ser el Mesías, redentor y divino. Las aplicaciones hacen referencia al milagro de la zarza que ardió en el desierto y no se consumía, cuando Jesús revela su nombre a Moisés, Éxodo capítulo 3, como el que tiene la existencia propia que no deriva de ninguna otra, el Eterno. Y en otra ocasión usó la expresión para probar su preexistencia al decir antes que Abraham fuese yo soy, Juan 8:58. Y sin embargo la mente del pueblo, influenciada por las cerradas expectativas mesiánicas, no le dieron importancia a sus palabras, sino que se cifraron en sus ambiciones temporales. Jesús percibió que estaban a punto de hacerlo rey, y poco después se fue al otro lado de la ladera y del lago para evitarlos. Uno de los temas del Evangelio de Juan es que Jesús conoce el pensamiento de las personas y sus intenciones, y esto lo reveló en la conversación con la multitud cuando se encontró de nuevo al día siguiente con ellos. Y reconociendo su objetivo, tomó control de la conversación y les dijo: no trabajéis por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual os dará el Hijo del Hombre, porque Dios ha puesto su sello sobre él. Juan 6:27. Pero la multitud preguntaba: ¿cómo podían hacer las obras de Dios? Y él le responde: esta es la obra de Dios, que creáis en el enviado por él. Juan 6:29. Entonces la multitud preguntó: ¿y qué señal harás, pues, para que le veamos y le creamos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio pan del cielo a comer. Juan 6:30-31. Podemos imaginar que, acabando de ver la alimentación recibida el día anterior, ahora le piden una señal para creer en él. La fe verdadera no se basa en la verificación empírica. Los milagros son vistos con los ojos de la fe
El milagro de alimentar a los 5,000 ayuda a Juan a argumentar que Jesús, el humilde carpintero, era el Mesías prometido. Ellos buscaban únicamente el beneficio material, no la verdad de vida eterna. Esta es una trampa para los que enfrentan potencialmente, si no son cuidadosos. ¿Cómo podrían evitar ser atrapados en las cosas materiales a expensas de lo espiritual? Si Satanás se atrevió en el desierto a ofrecerle a Cristo evitar la cruz si le adoraba, a dándole a cambio la gloria de los reinos terrenales, Lucas 4 del 5 al 7, ¿qué harán los débiles mortales si pierden de vista los tesoros celestiales por ver los atractivos engañosos del mundo? Y cayendo en la trampa del amor al mundo y en las cosas del mundo, Primera de Juan 2:15 al 17, y el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, no tendrían ninguna esperanza, ni de salvación ni de vida eterna. Primera de Timoteo 6, 9, 10. Continuamos con la curación del ciego de nacimiento y la falsa acusación de violar el sábado. Juan 9 del 1 al 16 presenta esta nueva señal hecha en sábado y que llevó la controversia en cuanto a las restricciones rabínicas sobre el día de reposo a extremos inconcebibles. Las reacciones sociales son múltiples. Tenemos la relación pecado-enfermedad, relación enfermedad-curación y relación pecado-sábado. En la primera, muchas enfermedades vienen como consecuencia de violar las leyes naturales del organismo. Y también hay enfermedades congénitas por problemas en el desarrollo del feto. Pero la pregunta de los discípulos a Jesús acerca del hombre ciego de nacimiento revela la idea predominante como causa de la ceguera del hombre. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Juan 9, 1 y 2. El Antiguo Testamento presenta la lepra como un juicio de Dios por el pecado. Segunda de Reyes 5, 17 al 27 y 15, 5. Y segundo de Crónicas 26, 16 al 21. Pero también, por causa de una errada interpretación del enunciado del segundo mandamiento del Decálogo, se agarraba a como un argumento para justificar que por el pecado de los padres salen afectados los hijos. Pero Éxodo 25 no dice eso, solo menciona que Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Sin embargo, hasta idearon un refrán popular citado en Ezequiel 18:2. Los padres comieron las uvas y los hijos tienen la dentera. Sin embargo, el mismo pasaje en Ezequiel 18:20 menciona que los padres no pueden trasladar el pecado a sus hijos y que los hijos solo comparten las consecuencias del pecado de sus padres si ellos cometen sus mismos pecados. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa misma morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el justo, ni el padre el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esto descarta la premisa aceptada de que el ciego nació así por el pecado de sus padres.
También la historia del patriarca Job demuestra que la enfermedad puede ser una prueba que Satanás da para el creyente, aunque la integridad de Job permanecía latente. Ahora Jesús mismo aclara la causa por la que el hombre nació ciego, para que Dios fuera glorificado por su sanamiento. No es él el que pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. Aquí tenemos entonces la relación enfermedad-curación. Los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, al relatar que los milagros siguen un patrón común, comienzan con la descripción del problema, la presentación del enfermo a Jesús y la curación del sufriente, que da gloria a Dios por su milagro. Juan 9:7 completa el ciclo cuando ordena a Jesús al ciego, después de untarle lodo en sus ojos, lavarse en el estanque del Siloé, y él regresa mirando. Este milagro fue efectuado en sábado y se convierte en el nuevo tema de la discusión más amplia de los líderes religiosos. Juan 9:13-14. Y aquí entramos en la última premisa, relación pecado-sábado. Los dirigentes acusaron a Jesús también de pecador por sanar a otro pecador desde su nacimiento, ciego, en el día de sábado, porque para ellos violó una de las 39 restricciones rabínicas. Juan 9:14 y 16. Aquí también se presenta el conflicto entre la tradición rabínica y la palabra de Dios. Veámoslo en Mateo 12:12. Jesús dice: lícito es hacer el bien en el sábado. Pero la tradición reconocía lo siguiente: 6 días tenéis para trabajar, en ellos venid para ser sanados. Lucas 13:14. Este milagro, nunca visto, dividió a los fariseos entre creyentes y opositores, porque algunos se preguntaban: ¿cómo un pecador puede hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Juan 9:16. Pero los opositores, en su ceguera espiritual, llegaron al extremo de no ver todos los beneficios de Jesús y se concentraron en el punto de que él no guardaba el sábado de acuerdo a sus reglas y por eso era un pecador. Y Jesús le respondió, Juan 9:39-41, para juicio he venido a este mundo para que los que ven, para los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces unos de los fariseos preguntaron al oírle: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les dijo: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y de esa manera, en conclusión, Jesús les declaró a ellos que ellos eran los pecadores al rechazar el milagro hecho en sábado. La controversia dio a Juan la oportunidad de testificar de forma profunda la divinidad de Jesús. En su discurso de su preexistencia, Juan 8:58, y de ser la luz del mundo, Juan 8:12, y en Juan 9:5, en sus palabras: entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Y luego lo confirmó con la sanidad en sábado de un ciego de nacimiento. Juan 9:6-7.
Los fariseos comenzaron a investigar el milagro. Y en este proceso es la única parte del Evangelio donde Jesús no es el sujeto principal, aunque sí es el motivo y tema de la discusión. Como una medida de presión, los fariseos amenazaron a todo aquel que diera testimonio de Jesús como Mesías, que fuera expulsado de la sinagoga. Juan 9:22. Y el primer testigo fue el sanado. Cuando le preguntaron qué opinaba de Jesús por el milagro recibido, dijo con valentía: para él Jesús es el profeta. Juan 9:17. Y con la esperanza de descubrir que no había sido ciego de nacimiento, mandaron a traer a sus padres, quienes confirmaron lo contrario. Aunque desconocían los detalles de su sanidad, por temor a ser amenazados de excomunión, dijeron que su hijo tenía suficiente edad para testificar quién lo había sanado. Juan 9:18-23. Volvieron a traer al sanado para continuar interrogándolo, y este hombre con valor los confrontó por esa insistencia en escuchar nuevamente su testimonio, y les preguntó si ellos también se convertirían en sus discípulos. Y enfurecidos le dijeron que seguían a Moisés y a sus tradiciones rabínicas únicamente, y no a un hombre de quien ni siquiera sabían su procedencia. Juan 9:27-29. Y el sanado le replicó que aunque no se supiera su procedencia, las obras testificaban de él. Juan 9:36. Y acabaron acusándolo de pecador desde su nacimiento, y por ser discípulo de Jesús, y por haberse atrevido a tratar de corregir a sus líderes, lo excomulgaron de la sinagoga. Juan 9:28-34. El hombre sanado ve con claridad todas las evidencias y experimentó un cambio de corazón y de vida. Podía ver en Jesús a su Mesías, y Jesús se lo confirmó que él era su Salvador Mesías. Juan 9:35-38. Y creyó en él y le adoró. Lo que asusta de este relato es la ceguera espiritual de los líderes religiosos. Un ciego de nacimiento pudo declarar desde el principio del mundo: no se ha oído de que nadie abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, nada podría ser. Juan 9:32-33. Sin embargo, los líderes eran guías espirituales ciegos, guiando a toda la nación hacia el abismo. Ellos debieron haber sido los primeros en reconocerlo y aceptarlo como Mesías, y rechazaron la poderosa evidencia. Esta es una advertencia acerca de cómo el corazón puede engañarnos a nosotros también si nos descuidamos. Los rabinos habían oscurecido la verdadera luz con sus tradiciones de tal manera que el que seguía sus interpretaciones andaba en tinieblas. Pero Jesús con su mensaje les dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, o la luz que da vida, porque Él es la luz y también la vida. Juan 11:25, Juan 14:6 y 1:4. El que le recibe, recibe la vida. Primera de Juan 5:12. En Jesús hay vida original que no deriva ni proviene de otra, deseada de todas las gentes. 489. Y vino a la tierra para que los hombres tengan vida, y vida en abundancia. Juan 10:10. Y Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
Primera de Juan 5:11. Continuamos con la resurrección de Lázaro y su condenación a muerte por los dirigentes judíos. Ahora la siguiente señal es resucitar a un hombre en pleno estado de descomposición, una prueba de que Jesús, además de ser la luz del mundo y el pan de la vida, es la fuente de la vida misma. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Juan 11, 25, 26. Él es el gran yo soy el que soy, que tiene existencia propia, no derivada ni procedente de ninguna. Él es el eterno Dios. Y aparte de la resurrección de Cristo, la resurrección de Lázaro fue la señal suprema de la divinidad de Cristo. Este milagro también puso en relieve la división que se produjo entre creyentes en Cristo e incrédulos, mientras otros dudaban. Incluso mientras se desarrollaba este milagro, los escépticos comenzaron a planear la muerte de Jesús. Y esta fue la solución que Caifás encontró: que muriera uno y no que toda la nación fuera destruida por los romanos. Juan 11, 49 al 51. Por cierto, nada estaba más alejado de la realidad. A pesar del dolor de la separación de un ser amado y la desesperación por la tardanza de Jesús de sus familiares, ante la noticia de su enfermedad de su amigo íntimo Lázaro, al igual que la enfermedad del ciego de nacimiento, la muerte de Lázaro se permitió para que la gloria de Dios se manifestara. En el caso del ciego, ni él pecó ni sus padres, sino porque las obras de Dios eran reveladas en él. Juan 9:3. Y Jesús dijo lo siguiente de Lázaro: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Juan 11:4. Y también por las palabras de Jesús a Marta: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Cuando Jesús llega a Betania el cuarto día del funeral, Marta salió a su encuentro, expresó su tristeza, duda e inquietud. Le dijo: si tú hubieras estado presente, mi hermano no habría muerto. Pero ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Juan 11, 21, 22. Esta declaración de fe de Marta en la resurrección y en Cristo como Salvador del mundo es otro testimonio confirmador en el Evangelio de Juan. María, por su parte, sufría al escuchar las diversas reacciones causadas por la tardanza de Jesús. Ellos decían: si Jesús pudo abrir los ojos de los ciegos, ¿no podría haber evitado que este hombre muriera, siendo un amigo personal cercano? Juan 11:37. Al llegar a la tumba de Lázaro, Jesús pidió que se quitara la piedra. Se le dijo con preocupación que el cuerpo ya hedía después de 4 días de muerto. Este es un punto importante para verificar que la resurrección no fue un truco. Lázaro estaba verdaderamente muerto y realmente resucitó. Juan eligió incluir este milagro en su evangelio porque señaló a Jesús como dador de la vida. El milagro dio la gloria a Dios y la gloria a su Hijo. Verso 4. Fue un fuerte apoyo para el tema de Juan, de Jesús como Hijo de Dios, y que creyendo en Él tenemos vida a través de Él. Juan 20, 30 y 31.
Algunos creían en Cristo como Salvador del mundo y otros usaron estos eventos como razón para planear su muerte en la cruz. La evidencia era clara, pero los corazones endurecidos la rechazaron, y la misma evidencia nos confronta hoy. Jesús en la parábola del rico y Lázaro profetizó también que ni el milagro de la resurrección de Lázaro conmovería a los que rechazan las evidencias de la ley de Moisés y de los profetas acerca de la divinidad de Jesús. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Ningún poder humano podía crear de 5 panes de cebada y 2 pececillos comestibles para alimentar a miles de personas hambrientas. Ellos se decían unos a otros: este es el profeta verdadero que había de venir al mundo. Juan 6:14. Podía satisfacer todo deseo, quebrantar el poder de los romanos odiados, conquistar las naciones y darle a Israel el dominio que deseaba desde hace mucho tiempo. Con entusiasmo la gente estaba lista para coronarlo rey de inmediato. Se veía que él no hacía ningún esfuerzo para llamar la atención hacia sí mismo. Temían que nunca hiciera valer sus derechos al trono de David, y consultando entre sí convinieron tomarlo por la fuerza y proclamarlo rey de Israel. Jesús vio lo que estaban tramando y comprendió cómo no podían hacerlo ellos. ¿Cuál sería el resultado de un movimiento tal? La violencia y la insurrección seguirían a este esfuerzo por colocarle al trono, y la obra de su reino espiritual sería estorbada, y sin dilación el movimiento debía ser detenido. Maravillosa gracia de Dios, página 46. Con corazones disconformes preguntaron: ¿por qué, si Jesús puede hacer obras tan admirables, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riquezas, y librarlo de Roma y exaltarlos al poder y la honra? El hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y negarse a ser el rey de Israel era un misterio que no podían entender. Su negativa fue malinterpretada y muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba de su carácter divino. Así abrieron el corazón a la incredulidad y a las semillas de Satanás sembradas en ellos, en incomprensión y deserción. El deseado de toda la gente es 349. Jesús no satisfizo la curiosidad. Dijo tristemente: vosotros me buscáis por las señales, porque comisteis pan y os hartasteis. No buscan por algún motivo digno, sino como habían sido alimentados con panes, esperaban recibir mayores beneficios temporales al vincularse con él. El Salvador les instó: trabajen no por la comida que perece, sino para la que para vida eterna permanece. No busquen solamente el beneficio material, no tengan por objeto principal proveer para la vida actual, pero busquen el alimento espiritual, esa sabiduría que durará para la vida eterna. Solo el Hijo de Dios puede darla, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Deseado de toda la gente es 348. Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de faltas cometidas por el sufriente o sus padres. Es verdad que todo sufrimiento es resultado de transgredir la ley de Dios, pero esta verdad fue falseada. Satanás es el autor del pecado y de todos los resultados que había inducido a los hombres a considerar
la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como castigo arbitrario por causa del pecado. Por tanto, aquel que tenía una gran aflicción o calamidad debía soportar además la carga de ser considerado un gran pecador. Dios ya había dado una lección destinada a prevenir esto con la historia de Job. El sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Al rechazar a Cristo, los judíos repitieron el mismo error por el cual Dios reprobó a los amigos de Job. Compartían la creencia de los judíos concerniente a la relación del pecado y el sufrimiento. Y los discípulos entonces, viendo que untó los ojos del ciego y lo envía a lavarse en el estanque de Siloé, y el hombre recibió la vista, Jesús contestaba la pregunta de sus discípulos de manera práctica, como solía responderles. Ellos no estaban llamados a discutir la cuestión de quién había pecado o no, sino a entender el poder y la misericordia de Dios al dar vista al ciego. Era evidente que no había virtud sanadora en el lodo, ni en el agua del estanque, donde se lavó, sino que la virtud estaba en Cristo. Los fariseos no podían menos que quedar atónitos por esta curación. Sin embargo, se llenaron más que nunca de odio, porque este milagro fue hecho en sábado. Deseado de todas las gentes, 436, 437. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de los muertos. Sus palabras demostraron ser ciertas en la historia de la nación judía. El último y culminante milagro que Jesús hiciera en la resurrección de Lázaro de Betania, en el cuarto día de su funeral, se les concedió a los judíos esta maravillosa evidencia de su divinidad, pero la rechazaron. Lázaro se levantó de los muertos y presentó ante ellos su testimonio, pero endurecidos de corazón contra tal evidencia, trataron también de quitarle la vida. Palabras de vida del Gran Maestro 208. Y Caifás profetizó sin saberlo en Juan 11, 50-51, que convenía que uno muriera en lugar de toda la nación. Fueron pronunciadas por uno que no conocía su significado, porque había perdido de vista el significado de los sacrificios y las ofrendas. Pero estas palabras significaban más de lo que salían de sus labios. Con ellas dio testimonio de que se había llegado el tiempo para cesar para siempre el sacerdocio arónico. Estaba condenando a aquel que había simbolizado cada sacrificio y ofrenda, y el único con cuya muerte terminaría la necesidad de ellos y de las sombras. Estaba declarando sin saber lo que Cristo estaba por cumplir, aquello para lo cual había sido instituido el sistema de sacrificios y ofrendas. Review and Herald del 12 de junio de 1900, comentario bíblico adventista 7-A, 337. No era solo por simpatía humana hacia María y Marta que Jesús lloró. Sus lágrimas superaban el pesar humano como los cielos superan a la tierra.
Cristo no lloró por Lázaro, pues iba a sacarlo de la tumba. Lloraba por aquellos que maquinarían pronto su muerte, siendo Él la resurrección y la vida. Pero cuán incapaces eran los judíos de interpretar debidamente sus lágrimas. Algunos no podían ver como causa de su pesar sino las circunstancias externas del escenario delante de Él, y dijeron suavemente: mirad cómo le amaba. Otros trataron de sembrar incredulidad en los corazones, diciendo con ira: ¿no podía este que abrió los ojos de los ciegos hacer que éste no muriera? Si Jesús era capaz de salvar a Lázaro, ¿por qué lo dejó morir? Pero con ojo profético, Cristo vio la enemistad de los fariseos y saduceos. Sabían que estaban planificando su muerte. Sabía que aún de entre los que estaban ahí, aparentando tanta simpatía, no tardarían en cerrarle la puerta de la esperanza y los portales de la ciudad de Dios a sí mismos. Estaban por producirse en su humillación y crucifixión escenas que traerían como resultado la destrucción de Jerusalén, y en esa ocasión nadie lloraría a sus muertos. La retribución que caería sobre ellos quedó plenamente retratada delante de él. Vio a Jerusalén rodeada de las legiones romanas. Sabía que muchos de los presentes que lloraran a Lázaro morirían en el sitio de la ciudad sin esperanza. El deseo de toda la gente es 490 y 491. Poco comprendían los judíos la terrible responsabilidad que entrañaba rechazar a Jesús. Su pecado era mayor que el de cualquier generación presente. Al rechazarlo eran responsables de la sangre de todos los justos que murieron desde Abel hasta Cristo, y estaban por hacer rebalsar la copa de su iniquidad, que pronto sería derramada sobre sus cabezas en justicia retributiva. Decía de toda la gente es 571. Otro error peligroso es el de la doctrina que niega la divinidad de Cristo y asevera que Él nunca existió antes de su venida a este mundo. Esta teoría encuentra aceptación en algunos que profesan creer la Biblia. Sin embargo, contradice las declaraciones más positivas del Salvador respecto de su relación con el Padre, su divino carácter y preexistencia. Esta teoría no puede ser sostenida sino violentando el sentido de las Sagradas Escrituras de modo más incalificable. No solo rebaja nuestro concepto de la obra de la redención, sino que socava la fe en la Biblia como revelación de Dios. Si los hombres rechazan el testimonio de las Escrituras inspiradas sobre la divinidad de Cristo, es inútil querer argumentar con ellos al respecto, porque ningún argumento, por convincente que sea, podría hacer mella en ellos. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura, ni las puede conocer, porque éstas se disciernen espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Ninguna persona que haya aceptado este error puede tener un justo concepto del carácter o de la misión de Cristo, ni del gran plan de Dios para la redención del hombre. Conflicto de los siglos, página 515. Les deseo un feliz sábado, especialmente este sábado 12 de octubre, porque en el calendario hebreo hoy es el día del Yom Kippur y es el 180 aniversario de la obra celestial de Jesús en el lugar santísimo, partiendo del 22 de octubre de 1844, que era un día de expiación también. Les deseo en este día tan especial
las más ricas bendiciones del cielo para todos.